Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte. Muy buenos días a todos, todas y todes. Ya comienza Esta Boca es Mía. Oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Mañana fresquita acá en Mendoza con lluvia, así que está lindo para quedarse en la camita, escucharnos o prepararse un matecito caliente. Te cuento más o menos los temas. En la noticia vamos a estar hablando de la calculadora del cuidado. El tiempo que invertimos las mujeres en los cuidados y que no se paga monetariamente. Y otra de las noticias, cómo le fue a la paridad en las elecciones legislativas 2021. Tenemos la columna de ESI de Giselle Molina, la literatura zombie, mujeres que cambiaron el mundo. Y en Vos que tenés para decir vamos a hablar de la marcha del orgullo y el VIH, los mitos y verdades. Así que vamos a un tema musical que nos pone ahora el Michael y ya comenzamos con el programa. Manos que ya no son manos y pienso en vano que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr los ojos de otro muchacho que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Mientras ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado y yo no podía dormir? ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú?
fui pa' estar sola, me fui. ¿Dónde estabas cuando te llamaba? 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 Por eso me fui, pa' echarte de menos. Me fui, pa' volver de nuevo. Por eso me fui, pa' estar sola. Nos informamos en Esta Boca es Mía. En el bloque de noticias traemos la información trascendental en cuestión de género y diversidad. ¿Qué es la calculadora del cuidado? Es una plataforma para medir el tiempo y el aporte económico de las tareas domésticas y de cuidado. Limpiar, alimentar, hacer las compras o ayudar en las tareas escolares son algunas de las tareas domésticas y de cuidado fundamentales para las funciones de la vida cotidiana en cualquier hogar. Sin embargo, el problema aparece cuando la distribución de estas tareas no remuneradas se da de manera desigual entre mujeres y varones. Reconocerlo es entender que estas tareas restan oportunidades y recursos para estudiar, desarrollar una carrera, hacer deportes o incluso tener tiempo libre para disfrutar. La pobreza de tiempo afecta también a la salud y al descanso. Estas tareas domésticas y de cuidados que no son pagas son un trabajo fundamental para la economía en toda casa, porque motorizan todo el sistema productivo. Más igualdad es más y mejor desarrollo. La pandemia del COVID-19 provocó muchos cambios en la rutina de nuestras casas y en la Argentina se tomaron medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio para contener la expansión del virus. Se cerraron lugares de trabajo, escuelas, espacios de cuidado y a raíz de esto los hogares empezaron a enfrentar una carga extra de tareas domésticas y de cuidados no pagos que en los tiempos de la vieja normalidad se resolvían de otras maneras. Aumentaron las horas dedicadas a la limpieza, a cocinar, a organizar el hogar y también al cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como la asistencia a personas mayores, les niñes que tenían que hacer las tareas y estas tareas que hace la mujer generalmente en los hogares se realiza de manera invisible y al interior de los hogares y bueno, quedaron expuestas en esta pandemia porque evidencian las repercusiones de una nueva normalidad que por ahí es muy difícil de sostener en el tiempo. Según las estadísticas, las mujeres realizamos el 75% de las tareas domésticas no pagas. El 88,9% de las mujeres participamos de estas tareas y le dedicamos 6,4 horas diarias. Mientras tanto, solo el 57% de los varones participa de estos trabajos, pero le dedica solo 3 horas. Así que allí está la desigualdad cuando hablamos de tareas no pagas. Yo la verdad que tengo que comentar que hice la calculadora del cuidado entre lo que dedico a las tareas del hogar, más los trabajos que realizo en casa, más cuando ayudo a mi nieto en las tareas escolares, porque cuando tenés hijos se suma eso, y debería ganar como 150.000 pesos al mes. O sea que es muchísimo el tiempo y el dinero que las mujeres invertimos en esas tareas de cuidados no pagas.
fue a la paridad en las elecciones legislativas 2021. La conformación de las cámaras quedará de la siguiente manera. En diputados habrá 45% de mujeres, el mayor desde 1983, desde que inició la democracia, y en el Senado 41% de senadoras. El escenario en el Senado puede cambiar al 47 en el caso de que se confirmen las renuncias de 2 ganadores que dejarían su lugar a 2 mujeres. Así se llegaría a 34 senadoras, es decir, el 47%. En primer lugar, de los 127 diputados que asumen sus bancas en la Cámara, 61 son mujeres, es decir, solo el 48%. Esto tiene que ver con que de las 56 listas que compitieron, solo 18 estaban encabezadas por mujeres. Es decir, menos de 1 de cada 3 listas para diputados estaba encabezada por una mujer. 7 provincias de listas ganadoras de diputados fueron encabezadas por mujeres: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Cava y Tucumán. Cuando miramos el Senado, vemos que entrarán 10 mujeres de las 16 listas ganadoras y solo 4 estaban encabezadas por mujeres, un 25%, bajando la cantidad de mujeres encabezando listas de senadores de 1 cada 4. Estás escuchando Esta Boca es Mía. Comunícate con nosotras al teléfono 2612-161570. Esta Boca es Mía. Un programa pensado para la mujer de hoy. Cuyum 89.3. Hace unos meses te quise dejar, pero pasan los días y pasan nomás. Gasto mi tiempo en palabras, buscando la forma adecuada. Corre y corre la vida por mi cara. Desarmo el vocablo y no puedo llegar al fondo de tu superficie celular. Y siempre llorando en la cama, estoy ya tan acostumbrada. Te busco y no encuentro nada. Cumbia para olvidar, olvido para perdonar. La melodía de un trombón cura mi alma. Cumbia no quiero sentir, cumbia no puedo vivir así. Cumbia llévame a bailar, ayúdame a olvidar este dolor. Sé que tu complejidad al hablar se ha convertido en tu arma letal. Finjo que puedo aguantar, finjo no te veré más. Vueltas y vueltas me doy en la cama. Cumbia para olvidar, olvido para perdonar. La melodía de un trombón cura mi alma. Cumbia no quiero sentir, cumbia no puedo vivir así. Cumbia llévame a bailar, ayúdame a olvidar este dolor. No puedo ya vivir con esta cicatriz. Me duele toda el alma. Y aunque trato de olvidar, no puedo soportar. Estoy desesperada. Cumbia para olvidar, olvido para perdonar.
Esta boca es mía. Vos, ¿qué tenés para decir? Este año se cumplen 11 años de la primera vez en que las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales, queer y demás entidades salieron a las calles de la provincia de Mendoza a exigir sus derechos. Este año la punta de lanza fue la circulación de la carroza llamada Melody. Estamos en comunicación con José Romero, que nos va a contar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la Marcha del Orgullo. Bueno, José, primero que nada agradecerte la comunicación porque sabemos que están con el tema de la marcha y bueno, eso lleva mucho tiempo, así que primero que nada saludarte y agradecerte. No, quiero agradecerles a ustedes por ponerse en contacto con nosotros. Yo soy lo que soy, mi creación. Bueno, José, primero que nada agradecerte la comunicación porque sabemos que están con el tema de la marcha y bueno, eso lleva mucho tiempo, así que primero que nada saludarte y agradecerte. No, quiero agradecerles a ustedes por ponerse en contacto con nosotros. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación. Con nosotros para poder difundir esto, por ahí nos cuesta muchísimo encontrar difusión y encontrar un espacio donde se nos brinde este lugar, digamos, de poder contar todo el trabajo que venimos haciendo durante el año y todo lo que va a conllevar la lucha que representa esto mañana es un gusto, así que cómo negarse a estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, para empezar lo que te quería preguntar es que a lo mejor la gente que nos escucha se pregunta ¿qué decimos cuando hablamos de orgullo? ¿A qué nos referimos? Bien, el orgullo es una respuesta en resistencia a los intentos de desaparecernos, ocultarnos, acallarnos. Creo que no solo estamos y no nos vamos, sino que merecemos estar acá, no tenemos vergüenza de ser y nada, vamos a seguir peleando por vivir y sobrevivir. Por eso es el orgullo de llevar esa bandera de lucha en representación de muchas y muchos que por ahí no tienen la voz para decirlo o no tuvieron la oportunidad y hoy en día no contamos con ellos físicamente, con ellas y ellos, y nada, por eso con orgullo vamos a levantar la bandera de lucha. ¿Y cuándo nace la marcha a nivel mundial? La marcha nace en la época de Stonewall, en junio en Estados Unidos, pero bueno, se celebra en ese mismo año que pasó lo de Stonewall, el 28 de junio, se celebra por primera vez, si no me equivoco, en Nueva York. Se celebra en Estados Unidos en noviembre, el mismo día que cae la primer piedra de Stonewall. Uh-huh. Luego, en Argentina, se celebra en el año 92, si no me equivoco, y
nada, acá en Argentina se mueve a la fecha de noviembre, porque marchar en junio, como se hace en otros países, era como exponer a compas, a pares que viven con VIH, debido a que en Argentina en junio hace mucho frío. Entonces, bueno, en el 92 con Jáuregui se empieza a marchar y se empieza aparte luego a celebrar en conmemoración la fundación, digamos, de la Organización Argentina y demás. Es por eso que por ahí muchas veces nos preguntan ¿por qué el mes del orgullo es en junio y ustedes marchan en noviembre? Es por esa situación, es porque en el año 92 se trató de cuidar a estos pares que vivían con VIH y que querían marchar para que no se expusieran a situaciones climáticas y a enfermarse. Y bueno, también recordemos que en Argentina tienen distintos días, porque en Buenos Aires la marcha nacional ya se hizo con anterioridad. Claro, sí. Nosotros vamos por la 11ª marcha, si no me equivoco. Buenos Aires tiene mucho más marcha, porque bueno, después lo que históricamente lo que representa, digamos, las provincias y demás, y siempre que Buenos Aires es como donde Dios manda, dicen. ¿Cómo es que se llama? Bueno, todo comenzó allá y después se empezó como a esparcir a otras provincias. Acá empezó en el año 2010 cuando fue la lucha por el matrimonio igualitario. Fue la primera marcha informal que se hizo, que éramos 5 o 6 personas. Empezaron con una organización en esa marcha y bueno, hoy en día ha crecido un montón. Comúnmente van más de 200, 300 personas y somos más de 16 organizaciones a veces que estamos trabajando en la organización de la marcha. Buenísimo. Bueno, le contamos a las y les oyentes que bueno, ese primer piedrazo que vos decías es en respuesta a lo que pasaba en ese bar donde se perseguía tanto a la gente de la diversidad, y bueno, ahí es donde se tira la primer piedra en respuesta y empieza una gran lucha y se sale a las calles. Esta lucha se va a replicar acá en Mendoza el 3 de diciembre y tiene un lema la marcha. ¿Cuál es el lema de este año? Sí, todos los años elegimos un lema que nos represente y que vaya como con el contexto social. Este año el lema que elegimos entre todos es el cumplimiento efectivo, real e inmediato del cupo travesti trans. Y el lugar de la convocatoria es específico, se elige salir de un lugar de acuerdo al lema. Contanos cuál es el lugar de salida. Bien, históricamente hemos estado saliendo del kilómetro 0, que es la San Martín y peatonal, exceptuando el año pasado que se hizo el caravanazo porque por razones de COVID no pudimos marchar, entonces salimos del Parque Central. Este año vamos a estar saliendo de la calle Pedro Molina y San Martín, que es enfrente de la Subsecretaría de Trabajo, ya que estamos pidiendo un cumplimiento efectivo, real e inmediato del cupo laboral travesti trans. Nos pareció adecuado hacer esta solicitud frente a la Subsecretaría de Trabajo. Vos recién me hablabas del matrimonio igualitario, que sin dudas es un logro, como tantos otros que han habido. ¿A vos qué te parece que cuál sería la deuda todavía con el colectivo, aparte del trabajo? Sí, la verdad es que tenemos, si bien hay muchas leyes, muchos logros, y bueno, obviamente celebramos esos logros, creo que a veces, por más que esté la ley, la efectividad de la ley no se cumple. Por ejemplo, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que está aprobada hace muchos años, ya 15 años se cumplieron este año. Actualmente no todos los colegios la brindan, entonces bueno, una de las cuestiones a luchar es por el cumplimiento efectivo también de la ESI. También tenemos lo del sexo registral. Si bien
está la ley de identidad de género. Hay muchos lugares que todavía siguen con esto del sexo registral, y bueno, es bueno luchar por la eliminación del sexo registral. También pedimos por que finalice de una vez por todas la consigna de salud mental en personas trans, porque todavía sigue habiendo como en la salud ¿cómo se puede decir? Estas personas transodiantes, y que necesitamos que tengan un capacitado en el sistema de salud en la parte mental. No contamos con psicólogos, psicólogas y psicólogos que tengan perspectiva de género con trabajo para personas trans. También el tema de las mutilaciones a bebés y niñas intersex. Queremos una ley de protección integral de las características sexuales. Ni hablar de lo que es el tema de la prostitución, una ley de prostitución y asistencia a personas en prostitución. Creo que es una deuda eterna que tenemos, porque sabemos que en el colectivo hay muchas personas que se dedican a esto porque no tienen otra salida muchas veces, y que son las personas trans. También necesitamos una reparación histórica de las personas mayores travestis trans, que son sobrevivientes. ¿Cómo podemos olvidarnos de estas personas que no tienen una expectativa de vida de más de 35 años? Un acceso real a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH, porque necesitamos una nueva ley de VIH, hepatitis virales, PVC, o sea, de tuberculosis virales, porque es una deuda también dentro tanto del colectivo y fuera del colectivo, con las personas con VIH, porque tenemos una ley que es muy vieja, que es la ley 23798, y 3 pérdidas de estado parlamentario de la ley de VIH a nivel nacional. Una salud tocoginecológica libre de violencia con perspectiva de género y diversidad. En ginecología también es otro tema de las personas trans, o sea, los chicos trans, personas trans en general, es terrible la violencia que sufren a nivel ginecológico. También el estradiol inyectable, la ley integral trans, la reparación histórica, la ley Micaela. Si bien la ley Micaela se está dando, una cosa es que entre por un oído y que salga por otro, porque tenemos una ley que solamente es para rendir y no para llevarla a cabo, aparentemente. Entonces, bueno, la efectivización adecuada de la ley Micaela, y además con perspectiva trans incluyente y de diversidad, es muy importante. Hablar de los faltantes de medicamentos para las hormonizaciones de personas trans. Le estamos exigiendo al Estado que cumplan con la hormonización de personas trans. También queremos pedir que finalice de una vez por todas los crímenes de odio, la aparición con vida de compañeros y desaparecidos, la justicia por las asesinadas. Hablamos del racismo y el clasismo de las diversidades LGBT. El orgullo será interseccional, antirracista, anticlasista y plurinacional, o no será directamente. Hablamos sobre la crisis ambiental, porque sin agua no hay diversidad. El agua de Mendoza no se va a negociar bajo ningún tipo de concepto. Y una cuestión que es bastante importante, también pedimos la separación de la Iglesia y del Estado, porque no queremos más curas abusadores. Y bueno, tenemos en la economía una deuda gigante con las diversidades. Tenemos deudas con el tema que no queremos el FMI, no queremos trabajo sexual, no queremos un trato digno, fin de la persecución a trabajadores sexuales independientes, y aparte queremos también una ley integral para personas gordas, una ley que es la ley 1870 de lucha contra la gordofobia, efectivización de la ley de talle y el acceso a tratamiento como enfermedades crónicas. Creo que son varias deudas las que te acabo de nombrar. Muchísimas, y no podemos estar ajenos y ajenas bajo ningún punto de vista. La verdad que este es más o menos el documento que se va a leer, y bueno, hay que seguir luchando por todo esto.
Sí, son consignas que hemos implementado dentro del documento, pero más allá de esto se va a ir desarrollando cada consigna que se va a leer a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia a la llegada de la marcha. Uh-huh. Te cuento, José, que hace muchos años hice una entrevista a una persona de la diversidad en la radio y quedé conmovida. En ese momento el promedio de vida de las personas del colectivo era 25 años y esta persona me decía que nunca había salido de día. ¿Te ha tocado? Claro, no sé qué edad tenés vos y bueno, por suerte algo ha cambiado la realidad, pero falta mucho. Yo tengo 35 años, la verdad es que milito la marcha desde el día cero, si bien en la primera marcha no fui tan visible como en este momento, porque eran otras épocas donde el tabú y los golpes eran muchos. Yo recibí muchos golpes en la calle por esta temática, por mi orientación, por cómo ir vestido en la calle, y nada, o sea, conozco muchas chicas trans, amigas, amigos y amigues que muchas veces prefieren salir de noche. Tenemos una vida muy noctámbula porque el odio que hay hacia el colectivo es impresionante, y cómo marcha la ultraderecha. Últimamente ha crecido espantosamente la ultraderecha con el nacionalismo y nada, seguimos teniendo esa persecución, esa desaparición de compañeras, compañeros y compañeros, y el ocultamiento, porque más allá de eso es como que hay una complicidad también de los medios en donde no salen a decir esto, que nos están matando, que es la realidad. Y muchas compañeras, compañeros y compañeros trans que, como dicen, no les queda otra alternativa que por ahí salir a trabajar a la calle o tener una salud disminuida por inyectarse cuestiones en el cuerpo de estética para poder llegar a ese estereotipo hegemónico que por ahí busca el macho alfa, podríamos decirlo entre muchas comillas, y nada, o sea, disminuir su calidad de vida por un poco más de horas para poder vivir y comer y tener un techo, ya que creo que nuestras compañeras, compañeros y compañeros por ahí no suelen tener un techo digno, una salud digna, una educación digna. Entonces, bueno, creo que eso, todas estas cosas que te voy nombrando, lo que es la vivienda, la educación, la salud, hacen como un combo de que no tengan una calidad de vida que extienda a más de 25 o 35 años. Uh-huh. Vamos a recordar a Melody, que fue asesinada y fue asesinada por un policía. Exacto, fue asesinada por un policía. Actualmente hay organizaciones que están acompañando la causa de Melody. Va a haber una carroza ese día que se llama Melody. Hemos invitado a la familia a que vayan adelante de la marcha, porque nos parece importante que estamos pidiendo por nuestras compañeras, compañeros y compañeras trans, es visibilizar la lucha de esta familia, porque imagínate la lucha interna de haber perdido a esta chica, a un miembro de la familia, por situaciones de encima a mano del Estado. Le estamos pidiendo al Estado que nos deje de matar, porque la policía y la violencia institucional cada vez es mayor y cada vez nos atacan más y nos violentan más hasta llegarnos al punto de la muerte. José, ¿y qué le decimos a un compañero que nos está escuchando? ¿Qué lugares amigables tiene para acercarse, para informarse, para saber de sus derechos? Bien, actualmente hay muchas organizaciones sociales que están acompañando, que son amigables. Por ejemplo, yo soy presidente de la organización Mirada Positiva. Dentro de eso también tenés organizaciones como Manso Orgullo, la CLIC, entre muchas organizaciones que componen Mendoza, que le podemos acompañar. Nos puede buscar por las redes sociales a todos, o directamente puede escribir a la página de la Marcha del Orgullo. Tenemos una página en Instagram, que es la Marcha del Orgullo Mendoza,
nos pueden escribir y directamente nosotros podemos aconsejarles y ayudarles a dónde pueden reclamar y pedir por sus derechos. Bueno, mira, te agradecemos muchísimo la comunicación. Como yo siempre digo, no hace falta hacer la causa para defender la causa. Así que bueno, desde el programa Esta Boca es Mía, desde Radio Cuyum, les acompañamos y les abrazamos, y están los micrófonos abiertos para cuando ustedes quieran comunicar lo que gusten. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, como te dije, es lindo encontrar un espacio donde nos escuchen y nos apoyen, así que nuevamente mil gracias por el espacio. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. Nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. Soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? Paren de censurar, hoy quiero gritar, yo estoy lo que soy, lo que soy, soy lo que soy, yo soy lo que soy, no soy lo que soy, soy lo que soy, yo soy lo que soy, ajá, soy lo que soy. Soy lo que soy, lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, no soy lo que soy, soy.
El fluir de la historia está lleno de ejemplos de mujeres que desafiaron las expectativas y rompieron estereotipos, desde científicas hasta artistas, escritoras, deportistas, aventureras y activistas. Ellas son las mujeres que cambiaron el mundo. María Rosa Lida, filóloga, miembro de la Academia Argentina de Letras. La argentina María Rosa Lida fue una de las pocas figuras académicas argentinas con relevancia internacional durante el siglo XX. Nació el 7 de noviembre de 1910 en Buenos Aires, en el seno de una familia judía que hablaba yiddish, pero sus padres nunca dejaron de incentivarla sobre la cultura hispánica. Ambos abrazaron la filología de la lengua española y lograron reconocimiento, tanto que María Rosa fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española, recomendada por el prestigioso historiador y filólogo Ramón Menéndez Dipal, y más tarde de la Academia Argentina de Letras. Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con mención honorífica, y en 1947 obtuvo su doctorado con una tesis sobre la poesía de Juan de Mena, bajo la dirección del escritor y crítico español Amado Alonso. Gran erudita y conocedora del mundo grecorromano y judaico, comenzó a publicar sus primeras investigaciones durante los años 30 y 40. Su talento la llevó a ganar la beca de la Fundación Rockefeller, primera en Massachusetts y luego en California. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires, pero con el desmantelamiento en 1947 del Instituto de Filología y cierta persecución política, partió hacia Estados Unidos. Durante los 50 comenzó a dar clases en la Universidad de Harvard, pero solo como becaria, ya que los cargos permanentes solo estaban reservados para los hombres. Sin embargo, aprovechó el acceso a las importantes bibliotecas de la institución y es allí cuando comenzó a escribir su obra magna, La originalidad artística de la Celestina, la cual se publicó en 1963 por Eudeva. Hoy continúa siendo el texto más crítico y reconocido sobre la obra de Fernando de Rojas. Su prestigioso no paró de crecer. El Smith College norteamericano le concedió un doctorado honoris causa por su enorme labor y aporte a la cultura clásica, y así también lo hizo la UBA. Entre algunas de sus obras, tradujo del griego la Introducción al teatro de Sófocles y los 9 libros de la historia de Heródoto. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de 1000 modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien,
me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. ¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres quédate con tu versión cínica, porque lo único que quiero son niñas no madres. Con tu oscurantismo su cerebro. Se viene nuestra columna de educación sexual integral. Hola, ¿cómo están? Estamos en la columna de Educación Sexual Integral. Mi nombre es Giselle Molina, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quería traerles como temática de la columna de ESI sobre la discapacidad, ya que ahora el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero si nos preguntamos qué es en realidad la discapacidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal y las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Para la Organización Mundial de la Salud se entiende entonces como discapacidad a aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por exceso o insuficiencia en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo las psicológicas a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Asimismo, agrega que la deficiencia es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. Hay algunas clasificaciones, ¿sí? Y algunas de ellas son, por ejemplo, la discapacidad física, que es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes como la secuela de poliomielitis, lesión medular, son las personas parapléjicas o cuadraplégicas o las personas que tienen alguna amputación. La discapacidad sensorial comprende a las personas con deficiencias visuales y auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y en el lenguaje. La discapacidad intelectual se caracteriza por una disminución de las funciones mentales,
considera la enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedad crónica, disminución de las funciones mentales superiores como la inteligencia, el lenguaje o el aprendizaje, así como las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Y la discapacidad psíquica se presentan en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Esto más o menos como para tener un panorama general de los distintos tipos, ¿sí?, de discapacidad que existen o que han clasificado, pero en realidad lo importante de este día se conmemora básicamente justamente para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Este día entonces fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, ¿sí? Y acá la pregunta básica dentro de esta columna es qué pasa con la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿sí? Ya hemos trabajado en otras columnas, lo hemos charlado, lo hemos dialogado, debatido, que la sexualidad no solamente es el sexo en sí, el acto sexual en sí, sino más bien todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos. Eso también es una definición o un resumen de la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, entendiendo a las personas con discapacidad, según la discapacidad que también mencionamos hace un ratito, qué pasa con sus derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, qué pasa con sus deseos, con sus sueños, ¿sí? Hace poquito fui a una fundación que trabaja justamente con personas con discapacidad y estuvimos charlando durante un tiempo bastante largo y el mayor impedimento que encuentran para trabajar sobre la sexualidad, ¿sí?, con las personas que asisten a estas instituciones es muchas veces la familia. Y acá hay un tema muy grande para debatir y para acompañar, porque la familia muchas veces presentan ciertos duelos, incluso cuando saben que van a tener a un hijo o una hija con discapacidad. Hay unos duelos familiares que se trabajan desde la psicología, pero también hay una sobreprotección en que no pase nada, ¿sí?, o en esto de que no le vaya a pasar nada, que le da miedo que no pueda sobrellevar esa situación que está atravesando, sea cual fuere. Entonces se empieza a gestar como una sobreprotección y eso termina siendo perjudicial para cualquier persona y mucho más para las personas con discapacidad. Hay distintos modelos de la discapacidad, se ha visto a las personas con discapacidad de distintas maneras a través de la historia. En este momento se entiende que estamos transitando desde hace bastante años un modelo social, ¿sí? Se entiende actualmente que la discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que no se adapta a las necesidades de cada una de las personas que habitan esos espacios, como las escuelas, los hospitales, el barrio, ¿sí? Pensar nada más con las rampas. ¿Cuántas rampas hay en mi barrio? ¿Cuántas rampas hay en la salita, en la escuela, en la biblioteca? ¿Sí? Pueden acceder las personas que utilizan silla de ruedas a estos espacios públicos. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Sí? ¿Cuántas personas con discapacidad asisten en la escuela? ¿Cuál es la mirada de los docentes y sus compañeros? ¿Se trabaja sobre la discapacidad en la escuela? Son un montón de preguntas que podemos hacernos un día como hoy, justamente, y también principalmente pensar en el rol de la familia, invito a la familia, es muy difícil, yo no digo que sea una tarea fácil, pero sí en tratar de abrir ese espacio y esos miedos, siempre con ayuda terapéutica, por supuesto, o de pares o de grupos, para poder acompañar en este proceso y en este desarrollo de las personas y escucharlas. En los talleres de ESI que damos con la Fundación Pulso Educativo, hay uno específicamente que hablamos de la educación sexual integral en la educación especial y en la discapacidad en sí, y siempre
todas las personas hablan por otras, ¿sí? Hablan por esa persona con discapacidad. Entonces, también llevando a cabo, que ahora en diciembre también se lleva justo el 3 también, el día de la marcha por el orgullo gay en Mendoza, pensar que hay muchas personas con discapacidad que no son heterosexuales, ¿sí? Que es como la ley lo establece, si así se quiere, sino pensar que hay muchas personas con discapacidad que son lesbianas, trans, travesti, y qué posibilidades tienen de poder identificarse, ¿sí? Dentro de esa orientación sexual, dentro de esa identidad de género. ¿Qué posibilidades tienen estas personas con discapacidad de tener encuentros sexuales con personas con discapacidad y sin discapacidad? Es un tema que tiene muchos tabúes, en realidad la sexualidad en sí tiene muchos tabúes, pero mucho más pensar en la sexualidad propia de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre se han dicho que son estos mitos que hay, que siempre se ha dicho que son personas que no tienen deseo sexual, o que no saben, o que no entienden, ¿sí? O que no les hace falta, o que no es una necesidad, ¿sí? O pasan esto, digamos, hay como estudios que dicen que pasan desde eso de angelical, de que son personas asexuadas, no como una orientación sexual elegida, sino como que no tienen deseo, a ser unas personas como endemoniadas, porque vemos que se tocan en público, que tocan a otras personas en público, que se producen abusos sexuales. Y siempre la pregunta es si esta persona con discapacidad tuvo una buena educación para saber que eso que está haciendo, por ejemplo, tocarse, masturbarse en público, no se debe hacer en público, que se debe hacer en privado, que tiene que tener tantos cuidados, ¿sí? Y ciertos cuidados. Entonces, ¿qué parte de...? Siempre me gusta ponerme en el lugar de que en este tema, ¿cuál es mi lugar o cuál es mi rol? Y acompañar, nunca vamos a estar totalmente convencidas y convencidos que no vamos a tener nunca una discapacidad, porque hay muchas discapacidades permanentes, pero hay otras que son temporales, como por ejemplo quebrarme, ¿sí? Me quebré y necesito por cierto motivo, cierto tiempo, una silla de ruedas. ¿Cómo yo me voy a manejar con eso? Y un montón de situaciones que pasan por nuestra vida que no nos damos cuenta que estamos viviendo en una situación de discapacidad. Mucho más cuando esto se hace con una edad más adulta, ¿sí? ¿Cuántos casos conocemos que por un accidente o por alguna situación violenta empezamos con distintos tipos de discapacidades, de funciones que antes eran normales? Digo normal en esto de, entre comillas, por todo lo que significa la palabra normalidad en sí. Pero bueno, pensar cómo está la sociedad acompañando a todas las personas, ¿sí? Y en especial a las personas con discapacidad, que siempre dentro de todo un grupo, de toda una organización, terminan siendo los más vulnerados, los más, digamos, quienes no llegan a los accesos de una manera más directa, ¿sí? Quienes necesitan, por ejemplo, una persona de apoyo permanente, cómo llega o cómo se media esta información incluso que estamos hablando acá, qué posibilidades tienen de la educación y la autoeducación en cuanto a métodos anticonceptivos, de elegir o no elegir, tener hijos e hijas. En otras columnas hemos hablado sobre la vasectomía, la ligadura tubaria, que durante mucho tiempo se esterilizaba a las personas con discapacidad sin su consentimiento, ¿sí? Ahora existe la ley de discapacidad y habla específicamente de sus derechos. Entonces hay un montón de avances, pero sabemos perfectamente que esos avances, si no los acompañamos con hechos, quedan en una letra muerta que no conoce nadie o que conocen muy pocas personas. Así que bueno, la invitación de esta columna es justamente pensar qué lugar ocupo, qué rol tengo como docente, madre, compañera, vecina de alguna persona con alguna discapacidad, yo misma con alguna discapacidad, si la reconozco, si pido, digamos, información, cómo me acompaña mi entorno, ¿sí? Son un montón de preguntas y la idea justamente de esta columna y la lucha que tienen también muchas personas y muchas activistas, que cada vez hay más también en las redes sociales, justamente
es reconocerles este derecho a vivir una sexualidad de una manera plena como cualquier persona, ¿sí? Y por supuesto a recibir también una educación sexual integral para poder tener una sexualidad libre para todas, todes y todos. Les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos próximamente. Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decir te quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente. Seguí escuchando Esta Boca es Mía por FM Cuyum 89.3. El mundo es de la materia que exige contemplación. Ya no quedan ojos para ver los prados blancos, ni oídos para oír entre las ramas el revolotear de los pájaros. Abuela, ¿a dónde se han ido tus labios para saborear las hierbas? ¿Y quién nos huele el cielo hasta el final? ¿De quién son las mejillas que aún hoy se desuellan en los muros del pueblo? ¿No es un bosque sombrío este en el que hemos caído? No, abuela, no es sombrío, lo sé. He vivido mucho tiempo con los niños en el linde y tampoco es un bosque. Ilse Aichinger, literatura zombie, resucitando las palabras. Ilse es considerada como la representante más destacada de la lengua alemana de la literatura de posguerra. Falleció en Viena a los 95 años. Nacida en la capital austríaca en 1921,
Procedía de una familia judía y logró sobrevivir junto a su madre al nazismo gracias a que permaneció escondida en su ciudad natal. En 1948 saltó a la fama con la publicación de su novela Las esperanzas más grandes. En los años 50 fue habitual su presencia en los encuentros organizados por el llamado Grupo 47, una agrupación informal de autores y críticos alemanes y austríacos que buscaban revitalizar la literatura germana de posguerra. Fue en una de estas reuniones donde conoció a su marido, el también escritor Günther Heitz, con quien contrajo matrimonio en 1953 y con quien tuvo 2 hijos. Su obra literaria destacó por su fuerza lírica y su profundidad analítica, así como por el lenguaje enigmático y misterioso. Esta boca es mía. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Darkness has covered my light and has changed my day into night. Now where is the love to be found? Won't someone tell me, 'cause life must be somewhere to be found. In this concrete jungle where the living is hardest. Concrete jungle, oh man, you got to do your best. No chains around my feet, but I'm not free. I know I am bound here in captivity. Never known happiness and never known sweet caresses. Still I'd be always laughing like a clown. Won't someone help me, 'cause life, I got
Seguí escuchando Esta Boca es Mía por FM Cuyum 89.3. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con HIV y recordar a las personas que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. En Mendoza, la ministra Ana María Nadal, desde el Centro Dr. Emilio Coni, cuenta cuál es el eslogan de este año y cómo se está trabajando en Mendoza. Le escuchamos. Este es uno de los 47 centros que están distribuidos en toda la provincia, porque en todos los departamentos hay uno, que hoy, eligiendo con el eslogan o en la identificación Elegí Saber, la provincia de Mendoza hace visible para todos los mendocinos y las mendocinas la posibilidad de testearse, de llegar rápidamente a un test rápido para poder tener el diagnóstico de si son personas que viven o no con HIV. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué le damos tanta importancia? Sanitariamente, porque todas las personas que tienen el diagnóstico confirmado ingresan al sistema de salud, pueden recibir tratamiento, disminuyen así su carga viral, mejoran su calidad de vida, su expectativa de vida y fundamentalmente lo que no provocan es el contagio y la transmisión de la enfermedad. Entonces es una campaña y una actividad que tiene muchísimo impacto en la salud individual de las personas, pero también en la salud colectiva de todos los mendocinos y las mendocinas. Claro. Y por otro lado, después cierro con esto, por otro lado, después de la pandemia de coronavirus, nosotros sabemos que muchas de estas actividades de detección, de búsqueda temprana, de casos y de diagnósticos tempranos se vieron retrasados por la situación de la pandemia. Entonces estas actividades son fundamentales para volver a poner visibles la necesidad de diagnosticar y de tener los casos lo más tempranamente posible diagnosticados. ¡Ya! ¡Pum! Médicos Sin Frontera es una asociación que trabaja en todo el mundo y la doctora Natalia Anavac nos va a contar sobre los mitos y verdades que hay sobre el VIH. Mito número 1. El diagnóstico de HIV es una sentencia de muerte. Eso no es así para nada. Contamos hoy en día con un arsenal de medicamentos antirretrovirales, tratamientos simples de un comprimido por día, bien tolerados, que permiten al paciente vivir una vida normal, transformando al VIH en una enfermedad crónica. Ningún paciente en el mundo hoy en día tiene que morir de VIH. Mito número 2. El problema del VIH está resuelto y ya nadie muere de VIH. A pesar de lo que dijimos antes, que el VIH con el tratamiento adecuado debe transformarse en una enfermedad crónica y nadie debe morir, esto no es lo que sucede en el mundo. Solo aquí en Mozambique, en el 2018, tuvimos 400 infecciones nuevas de VIH cada día y 56.000 muertos en el año. Por eso es que es tan importante la presencia de Médicos Sin Fronteras en el país. Mito número 3. Te podés dar cuenta de que una persona tiene VIH solo con mirarlo, por su aspecto. Esto de ninguna manera es así. No hay ninguna seña, rasgo particular que te diga que alguna persona está infectado con el VIH. Esto también aplica para vos. Vos no podés sospechar que tenés VIH por algún signo o aspecto particular. Entonces, la recomendación es que te hagas el test. Es la única manera de hacer un diagnóstico temprano, tener acceso al tratamiento y vivir una vida saludable y larga. Mito número 4. Las personas heterosexuales, las personas que tienen pareja estable, los niños, los ancianos, no pueden infectarse de VIH. Esto también es una mentira. Cualquiera puede tener una infección de VIH en sus diferentes formas de transmisión, tanto sea a través de relaciones sexuales, en cualquiera de sus formas, vaginal, anal
u oral, entre relaciones sexuales, cualquiera sea el género de las personas que participan, tanto como en la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo. Para esto tenés que tener las medidas de prevención correctas: uso de preservativo, uso de otros métodos de barrera para el virus y otras enfermedades sexuales, tratamiento antirretroviral durante el embarazo para evitar la transmisión de madre a hijo. La transmisión de VIH también se puede producir por sangre contaminada. Entonces, debemos asegurar el acceso a transfusiones seguras, no compartir material cortopunzante y, para aquellos que son usuarios de drogas inyectables, no compartir jeringas y agujas. Mito número 5. La transmisión de VIH de la madre al hijo no se puede evitar. Esto no solo que no es verdad, sino que es inaceptable que hoy en día nazcan bebés infectados por VIH. Esto es evitable simplemente prescribiendo el tratamiento antirretroviral durante el embarazo y la lactancia en caso de que esté indicada. Mito número 6. El VIH solo puede ser diagnosticado y tratado en lugares con cierta complejidad y con expertos. Esto de ninguna manera es así y lo podemos probar con el trabajo de MESEF. El diagnóstico de VIH puede ser hecho con un test rápido, que no es más que un test que se realiza con una gota de sangre y luego de 20 minutos con una lectura visual te da su resultado. Para el tratamiento es importante que el personal esté formado, siendo personal médico, pero no necesitamos especialistas. Médicos y enfermeros pueden prescribir y hacer seguimiento de pacientes VIH. El trabajo de Médicos Sin Fronteras consiste en esto, en hacer y probar diagnósticos y tratamientos simplificados que ayuden a dar sustentabilidad a nuestra intervención en el país. Como cuenta la doctora, para tener una vida saludable es importante tener un diagnóstico temprano para poder vivir libremente con la enfermedad y que sea una vida digna. El HIV no genera síntomas durante mucho tiempo. La única manera de saber si tenés el virus es realizándote el test. Es voluntario, confidencial y gratuito. Acércate al Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeos en HIV que funciona en el Centro de Salud Dr. Daniel Rebollo del barrio La Gloria, los días lunes y miércoles de 8 a 11 horas. ¡Te va, mi socio! Vaya tranquilo y no vuelva más. Bueno, nos estamos yendo. O'Clock, somos un relojito, parece que tenemos un cronómetro, 12:29. Y bueno, nos volvemos a encontrar ya con los últimos programas. Ya quedan 2 programas de Esta Boca es Mía de este año 2021. Así que nos volveremos a escuchar el próximo sábado. Chau.